está en Entre Ríos Diario. Por acá pasa la cosa. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por acá. Por acá. Títulos en Malos Perdedores. Muy bien, entonces por acá pasa la cosa, Así Analía. es, en este A jueves ver. 30 de julio de 2026, esta noche a las 20, Javier Milei anunciará la reforma del Banco Central por cadena nacional. Sí, El sí. proyecto llegará al Congreso el martes próximo. Esta es una de las noticias, sin dudas, de la jornada de este jueves. Sí, puede cambiar en este caso la carta orgánica del Banco Central, entonces hay como mucha expectativa respecto de, bueno, qué puede significar para el resto de las entidades bancarias también, por Bien. supuesto. El gobierno habilitó la expulsión de extranjeros que inciten al odio contra la Argentina. El presidente Javier Milei firmó un DNU que incorporó nuevas causales para impedir el ingreso a expulsar del país a los extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos o ultrajen los símbolos patrios. Y eso, perdón, eso no sé si ustedes Es de saben. anoche. ¿Y a partir de qué cosa más allá de lo que pasó después del Mundial? Eso, Entiendo ¿a que partir de tiene- qué cosa en particular? No, entiendo que puede tener que ver, digo, por la atención que le presta sobre todo el gobierno a las redes sociales. Ajá. Y que puede venir seguramente con discursos vinculados a esta crítica, ¿no?, a la Argentina. Igual, de todas maneras, parece un poco raro, digamos, la expulsión así. O sea, ¿cómo comprobás que efectivamente hay como una suerte, lo digo con todo el respeto que merece este término, gen anti-argentina? No sé. A mí me llamó mucho la atención el decreto en sí, como decreto de necesidad de urgencia, como ordénese esto inmediatamente. Rápido. Y qué sé yo, también incluso... Habrá que ver bien qué es lo que dice el DNU. No, claro, y aparte, considerando que muchas veces Argentina también tiene algunos dejos xenófobos contra otros países, etcétera, etcétera. Seguro. Entonces, hay como que ser un poco cuidadosos, sobre todo con estas cosas cuando implican, ¿no?, la expulsión inmediata de alguien de un país. Sí, sí. Otro de los títulos nacionales tiene que ver con Cristina Kirchner, que presentó 3 cautelares contra su inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Lo hizo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dicen que la idea es ser candidata. Bueno. Claro, ustedes ayer justamente estuvieron pasando, ¿no?, parte de esta conferencia de prensa de los 2 abogados, un Sí, abogado de Brasil, sí. otro abogado español, que ambos de alguna manera tienen como la experiencia, ¿no?, del caso de Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva, y el abogado español, ahora no recuerdo bien el apellido, creo que es Berraco o algo así, también participó en una de las defensas de la francesa Marine Le Pen. Bien. Que aparte, digo, como para tener como los dos extremos, ¿no? Marine Le Pen es una candidata francesa de la extrema derecha y Lula da Silva es un candidato mucho más cercano a la izquierda, si se quiere. Digo, como para tener ambos planteos en el sentido de un candidato que es popular y que quiere ser elegido en Bien. cualquiera de los espectros del abanico, ¿no?, de izquierda a derecha. Claro, claro. Otra de las noticias del día tiene que ver con lo local. En este momento se realiza la jornada anual del Consejo Empresario de Entre Ríos. Ajá. La presencia más importante es la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, o Sturzenegger, como más les gusta. Bueno, sí. Que ahí está en ahí este está. momento, no sé a partir de qué hora. Emi nos va a ir seguramente Apar- conectando. Sí, tengo entendido que a partir de las 9:15 era la acreditación bueno. y demás, porque es Bueno. todo muy organizado, Organizado, sí, como- pomposo. Bien. Claro. Mucho saco, Mucho saco. mucho saco, me Mucha imagino. corbata, algún perfume. No sé si mucha corbata, no se suelen ver muchas Ah, corbatas. ok, No, ok. desgraciadamente se ha perdido la buena costumbre de usar corbata. Bueno. Se trata del Consejo Empresario Entre Ríos, por lo cual seguramente vamos a tener mucha información. Rogelio Frigerio consiguió la sanción definitiva de su reforma previsional. Esto ocurrió ayer. La votación se logró con 18 votos a favor, oficialistas más 2 libertarios y la legisladora del Partido Conservador Popular, y 12 en contra, el Partido Justicialista más Carlos Damasco. Bueno, recordemos que en la Plaza Carbó hubo una jornada de protesta que siguió la sesión.
para Sí. tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. Tras la aprobación de la reforma jubilatoria, la multisectorial anticipa que va a continuar el plan de lucha con más medidas de fuerza y reclamos en la justicia. Sí, la semana próxima habrá en este caso paros y movilizaciones también de los gremios. Y sobre eso, Emi va a hacer seguramente una ampliación. Sí, hay mucha información porque de la habló también reforma, el gobernador sí, sí. y bueno, hay mucho para contar. El sobre bloque la reforma. libertario fue de alguna manera el que posibilitó, porque habían faltado algunos legisladores, entonces fue el bloque de Juntos Ajá. por Entre Ríos. El bloque, en este caso de la oposición, que es el Frente Más para Entre Ríos, ya había anticipado el día anterior, en la voz de su jefa, en Laura Estrata, que iban a votar todos completamente en contra de la reforma. Y bueno, y en el día de ayer efectivamente fue el oficialismo, es decir, Juntos, más algunos diputados libertarios, Damasco, Roque Fleitas y demás, quienes efectivamente, bueno, posibilitaron, dieron los votos para que se dé justamente la aprobación de esta reforma previsional, incluso marcando algunas diferencias. Por ejemplo, Roque Fleitas marcó que el proyecto tiene falencias, pero que lo acompañaba igual. Claro. Mira. Pero lo dijo en el recinto, así que bueno. Así, después, por supuesto, vamos a hacer ahí un doble clic. Bien. Y la última noticia que tenemos preparada para Por acá pasa la cosa tiene que ver con el tiempo, Ajá. ya que se emitió una alerta amarillo por tormentas intensas para la noche de este viernes en Entre Ríos. Según consigna del Servicio Meteorológico Nacional, abarcaría prácticamente toda la provincia. Sí, mañana. A nivel local, Ajá. para mañana viernes, mejoran calles y accesos para fortalecer la conectividad en Barrio El Radar. Las intervenciones de la municipalidad se realizaron sobre Avenida Salvador Caputo, Juan B. Justo, calle 862. Los trabajos buscan mejorar la transitabilidad, los accesos al barrio y brindar mejores condiciones de circulación para vecinos y vecinas. Estos son los títulos de hoy. Bueno, estos fueron los títulos. ¿Sí, Flor? Sí, bueno, justamente lo marcaba recién Ana, en los títulos se está realizando en este caso la reunión del Consejo Empresario de la provincia de Entre Ríos. Allí está trabajando nuestro compañero Ezequiel Flesler y en este caso ya está hablando el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger. Así que si les parece lo escuchamos unos minutos. Está ahí. Bueno, dale. El fin último de bajar el gasto público, y sobre todo si es un gasto público que no sirve para nada, es también sacarle el pie de encima al sector privado, reducirle la carga tributaria al sector privado, y es 1 a 1, ¿eh? No es una entelequia, es 1 a 1. Yo bajo un gasto acá, es un peso que no necesito recaudar y no se va a recaudar y se baja, ¿no? Entonces, ese es como un principio central. El otro central es el de la libertad económica. Tenemos la idea de que si ustedes son libres, van a ser muchísimo más, y que la gesta del hombre y la mujer común y del empresario muchas veces son más los obstáculos que le pone el gobierno que los obstáculos que le pone el mercado. Y eso es lo que tenemos que ir desarmando. Y me parece que es muy importante, y les quiero dar un par de ejemplos, que a veces uno tiene la fantasía que la regulación la hizo alguien pensando en cómo hacerle el bien a la sociedad. Bueno, eso es una visión muy naive. Les quiero decir, discúlpenme que les pinche el globo, pero muy inocente, porque la mayoría de las regulaciones no es alguien pensando en hacer el bien, sino alguien pensando en hacerse un bien. No sé si se entiende la diferencia lingüística de lo que estoy diciendo. O sea, muchas de las regulaciones es alguien que dice, voy a usar el Estado para que cree una regulación que me beneficie a mí, no a la sociedad. Les doy un ejemplo, que es el que es mi preferido, pero y por eso lo uso todo el tiempo. Cuando Javier Milei llegó al gobierno, estaba prohibido en Argentina la contratación de la Internet por satélite. Y vos decís, ¿a quién se le puede ocurrir prohibir? Ahora les voy a decir a quién se le puede ocurrir. ¿A quién se le puede ocurrir, pensando en el bien de los argentinos, prohibir eso? Cuando vos tenés un país que si lo plantás arriba de Europa va de Portugal a Estonia. ¿Ustedes se dan cuenta del tamaño que tiene Argentina con solo 47 millones de habitantes? Bueno, ¿a quién se le había ocurrido? A alguien que vendía Internet. Y esa persona que vendía, o esa empresa, o ese grupo de medios que vendía Internet, le resultaba mucho más fácil convencer a un funcionario a que prohíba la Internet satelital a tener que competir con Elon Musk. Mucho más fácil y mucho más barato, entre paréntesis. Bueno, Javier, ¿qué hizo? En su 10º día en el gobierno eliminó esa restricción,
Varias empresas de Internet satelital empezaron a ofrecer, algunas apuntan más a empresas, otros a las familias individuales. La marca más conocida que ustedes saben es Starlink, y hoy 3 millones de argentinos en quedan Argentina tienen Internet a través de la Internet satelital. Y sobre todo, ¿dónde? Porque en Buenos Aires, por ahí no hay problema, en Buenos Aires había, en la ciudad de Buenos Aires había Internet. Pero cuando uno se aleja, va a un campo que está a 50 kilómetros, 100 kilómetros de cualquier poblado, que nunca iba a llegar un cable de fibra óptica, porque nunca iba a ser económico, esa persona estaba excluida. Y de repente, de un día para el otro, sin que el Estado gaste un mango, tenemos el servicio, y eso es lo que queremos, dejar al sector privado libre, sin esas trabas, etc. Un tema que hablamos mucho, que es muy gracioso, con Rogelio, es el tema de la navegación. Nosotros tenemos un régimen de navegación. Entonces, es que esto también tiene que ver sobre cómo... Bueno, está hablando el ministro de Desregulación, Sturzenegger, en el foro anual del Consejo Empresario de Entre Ríos. ¿Lo escuchamos un poquito más? Sí, estaba en este caso hablando, bueno, un poco ¿no? en su fervor como ministro desregulador, sí, ¿no? De todas estas intervenciones que aparecen. Me llamó mucho la atención esta cuestión del apunte lingüístico, ¿no? De hacer un bien a hacerse un bien, y siempre pone como el principal, de alguna manera, responsable es el Estado. Sí. Y un poco pensaba, no solamente es el Estado quien ofrece regulaciones específicas. Digo, a veces hay sectores que eligen, en este caso, regularse entre sí. Pero bueno, sí, está justamente marcando, recién hablaba de las empresas de Internet también, ¿no? Cómo se puede obtener un servicio también, ¿no? Desde la libertad, desde desregular de alguna manera. Pero también, en Argentina, por ejemplo, todas son empresas las que proveen Internet, no es del Estado justamente. Pero bueno, sí, si les parece, lo seguimos escuchando. Ahí, a ver. Generador que me sale $9.000. O sea, aumento el costo de la barcaza 50%. Y yo, si me quedo sin electricidad, tiro un cabo y le digo, Cacho, arreame, si nunca me alejo más de 10 metros de la costa. Entonces, ¿entienden el absurdo absoluto que tiene eso? O un tema que lo hemos resuelto en estas semanas, mañana va a salir la reglamentación final. No sé si ustedes sabían que, ¿vieron que está todo lo de Temu, Shein, que la gente compra las cosas por correo? Bueno, no sé si sabían que estaba prohibido para los argentinos exportar por correo postal. O sea, para venir sí, para exportar nunca nadie se avivó que no se podía hacer, porque la exportación postal, el tema que tiene la exportación postal con los correos oficiales, que ellos tienen un acuerdo de reciprocidad. Entonces, por ejemplo, si alguien de Amazon manda a Argentina y va con el correo oficial es como que le hace la gamba al correo de Estados Unidos. Entonces, y cobra muy poco. Cuando vos mandás de un empresario argentino que vende en Amazon a Estados Unidos, si va por courier es caro, pero si va por correo postal es barato, porque el US Mail en Estados Unidos se lo tiene que hacer de gamba por reciprocidad. No sé, ¿se va entendiendo lo que estoy diciendo? Bueno, eso está prohibido. Y vos sí, pero ¿cómo puede ser? 40 años. Entonces les aviso, también se los indico. A partir de mañana que va a estar la reglamentación, vos como empresario vas a poder subirte a Amazon y vender por correo postal con pocos costos de traslado. Entonces, pero digo, ¿cómo puede ser que tuvimos 40 años y a nadie se le ocurrió de decir, che, esto no estaba permitido en Argentina? Y después hay cosas que a veces tienen su tiempo de maduración, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hicimos cuando... Sí, hablando, en este caso, el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, está en este momento en la ciudad de Paraná, en el Centro Provincial de Convenciones, donde se está llevando justamente esta 19ª reunión del Consejo Empresario de la provincia de Entre Ríos. Está justamente también allí, recién lo mencionaba, ¿no? El gobernador Rogelio Frigerio, entre diferentes autoridades, también empresarios, por supuesto, que están escuchando en este momento el discurso. Un discurso muy marcado políticamente, ideológicamente, en justamente este proceso anarcocapitalista del presidente Javier Milei, ¿no? Quitar el Estado de absolutamente todo y que las regulaciones desaparezcan desde todos los ámbitos. Bueno, recién estaba hablando, ¿no? De la cuestión del exportar o la posibilidad de poder ubicar productos argentinos en el exterior en comparación con plataformas como las plataformas chinas. También cabería una pregunta, tal vez en el sentido de China como un megaproductor justamente, y
un comerciante ya experto para justamente distribuir de esta manera tan pero tan aceitada, bueno, yo creo que es un poco distinto cómo puede llegar a competir un empresario argentino, pero sería interesante ver cómo efectivamente se lleva a cabo, ¿no? esta instrumentación de la desregulación. Bien, buenísimo, Flor. Excelente análisis que nos estás dando de las palabras del ministro. Ponemos un separador y seguimos enseguida con más. Jugar